con una oración como de costumbre. Señor y Padre, te agradecemos porque un sábado más podemos estar aquí en tu casa de oración. Y en esta ocasión nos gozamos por una parte porque tenemos aquí a una familia más que nutrirá al grupo. Nos gozamos de ello. Pero también por otro lado un poco tristes porque Víctor y Fanny no pueden estar con nosotros. Señor, te rogamos que tú seas el gran médico, que tú pongas tu mano para que Víctor pronto pueda estar establecido, pueda continuar con esta labor, tu obra, y podamos tenerlo aquí con nosotros, para que también pueda hacer esos viajes misioneros en los cuales lleva tu mensaje por doquier. Y ahora de una forma especial, Señor, te rogamos también por este momento que estamos aquí reunidos, que tu Espíritu, Señor, esté en primer lugar conmigo, para que sean tus palabras las que salgan de mis labios, que tome posesión de la mente de cada uno de los aquí presentes y de todos los amigos y hermanos que siguen por el Internet, para que este mensaje, Señor, pueda ser edificante, pueda ser de bendición, para que sepamos realmente cuál es la fe que debemos creer y sepamos dar testimonio de ella. También te damos gracias por las visitas que tenemos. Asun y Diana también están entre nosotros. Y, Señor, te rogamos pues que en este tu día santo hagamos tu voluntad y que tu paz nos rodee. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos y amigos. No sabía si había puesto esto en marcha. Sí, se ha oído, Bien, damos la bienvenida pues a todos los presentes, hermanos y hermanas que nos visitan de diferentes lugares. Bienvenidos aquí. Y bueno, tenemos una familia que hacía tiempo estaban con nosotros, marcharon, pero las cosas de la vida, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas a la vida? Regresan, y nosotros gozosos de que lo hagáis, que estéis aquí con nosotros. Bien, vamos a proseguir con el estudio del Apocalipsis. Llegamos ya al capítulo 14, es un capítulo que, bueno, hemos hablado ya parte de él en la escuela sabática, sobre los 144.000. Es lo primero que este capítulo nos habla, pero luego hay otras cosas, como por ejemplo el mensaje de los tres ángeles. Y veremos cuándo se iniciaron, el contenido, qué importancia tenía, etcétera. Pero el capítulo culmina con la gloria que tiene el cristiano, la fe del cristiano, que es ¿qué? La venida de Cristo, ¿verdad? Es así como culmina. Es un capítulo que diríamos que va desde el año 1844, antes lo comentaba con algún hermano, hasta el 2031 cuando Cristo viene. Es decir, son, si no cuento mal, 187 años. Es el contenido que se encierra en este capítulo 14. Y como siempre solemos hacer, pues vamos a leerlo. Yo os invito a que toméis vuestras Biblias, la abráis en el capítulo 14 del Apocalipsis, leeremos en primer lugar el pasaje para situarnos y luego iremos desarrollando prácticamente versículo a versículo el contenido. El Cordero, los 144.000, nos habla aquí. Dice, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían sus arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese cántico, sino los 144.000, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Entonces vi otro ángel que volaba por en medio del cielo, con el Evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Entonces miré, y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel, y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, y la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra y la segó. Después otro ángel salió del santuario que está en el cielo, también tenía una hoz afilada, y del altar salió aún otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y gritó a gran voz al que tenía la hoz afilada: toma tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel pasó su hoz afilada por la tierra, vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En números serían unos 300 kilómetros, más o menos. Pues bien, aquí nos encontramos pues ante este capítulo 14. No hace poquito estudiamos el capítulo 13, ¿verdad? ¿Qué encontramos allá? ¿Os acordáis? En el capítulo 13, dos bestias singulares, ¿no? Una que salía del mar porque el mar en la Biblia significa pues gentes, muchedumbres, multitudes. Salía del mar, es decir, que salía de un continente muy habitado como es Europa, salía de allí. Pero se dice que también salía otra bestia, mansa como un cordero, con dos cuernos, ¿verdad? Y que subía, ¿de dónde? De la tierra. Claro, la tierra en la Biblia representa un lugar deshabitado, un lugar inhóspito, ¿verdad? Y claro, eso hace referencia a ¿quién? Una, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la primera que sale del mar, y la otra, pues, a su compañero, Estados Unidos de Norteamérica. Estas son las dos bestias de las cuales habla aquí. Y vimos pues toda la trama que iban a llevar en este mundo, ¿verdad? Poniendo una marca para aquellos sus seguidores, que los que le seguían pudiesen comprar, vender, pero los que no, los que querían obedecer al Señor, no pudiesen comprar ni vender y fueran perseguidos por la sociedad. Esto es lo que está muy presto ya a empezar en este mundo, de aquí a poquito tiempo. Y mientras tanto, pues termina este ciclo que comenzamos en el capítulo 12, versículo 1, termina aquí en el capítulo 14, versículo 5, hablando acerca de los 144.000. Claro, de esto se ha hablado mucho, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, en la escuela sabática lo hemos tratado, pero claro, una cosa es la escuela sabática y otra cosa es lo que presentamos ahora, ¿no? Posiblemente la gente, pues unos verán la escuela sabática, otros verán este sermón, bueno, pues conviene también, aunque para nosotros será tal vez un poco cansino volver a repetir lo mismo, pero sería conveniente recalcarlo, quiénes son, etcétera. Se dice que, en el versículo 1 dice que están sellados, ¿verdad? Dice que había 144.000 con el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Es decir, están sellados para el Señor. Quiere decir que serán salvos, sin duda alguna. Escogidos y salvos. Se nos habla aquí que, antes lo citábamos, ¿verdad? Que dice que no, en el versículo 4 dice que no se contaminaron con mujeres, ¿verdad? Claro, antes decíamos, ¿verdad?, que hay muchos puristas literales, ¿verdad?, que esto lo ven como físico, ¿no? No tener relación con ninguna mujer, etcétera, Cuando vemos que el matrimonio es bendecido por el Señor, instituido por Él desde la creación, y sin duda alguna es una bendición. El tener el matrimonio y el tener hijos, etcétera, ha sido siempre una bendición, ¿verdad? Por lo tanto, no se refiere a este tipo de relación humana entre hombre y mujer, sino que se está refiriendo, pues, a que no se contaminaron con otras mujeres,
En la Biblia, y lo estamos viendo en el Apocalipsis, se habla acerca de dos mujeres. Una que está sobre aquella bestia escarlata, ¿verdad? Con nombres blasfemos, etcétera, con el cáliz, embriagada, etcétera. Y luego se habla de otra mujer que está sobre la luna, pura, maculada. Una es la iglesia de este mundo, es la Gran Babilonia, es la Iglesia Católica Apostólica Romana y sus hijas, no lo olvidemos, de lo cual aquí también se habla, y la otra es la Iglesia de Dios, a través de todos los tiempos, desde todos esos sellos que hemos visto, y trompetas, etcétera, allí estaba el pueblo de Dios. Por lo tanto, el no contaminarse con mujeres es el no contaminarse con estas falsas religiones. Todo el mundo tiene la verdad. Tú hablas con un católico, tiene la verdad. Hablas con un testigo, tiene la verdad. Hablas con un evangélico, todos tienen la verdad. Incluso hablas con un hindú, hablas con un islámico, todos tienen la verdad. Pero es paradójico que la Biblia dice que la verdad, ¿quién es? Uno lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién era ese? ¿Era Mahoma? No, Cristo. Es el único que tiene la luz auténtica en este mundo, y al cual se tiene que seguir. Lo demás es falso. Aunque no lo parezca, es falso. Y estos, pues, no se contaminaron por mujeres, por falsedades, por religiones falsas. ¿Sabéis? Hoy hay un tremendo dilema dentro de la fe en el pueblo de Dios. Que incluso hermanos de la misma fe están sacando teorías nuevas, ¿verdad? Sobre los 144.000, sobre la no Trinidad, sobre la no Ellen White, sobre tantas cosas, ¿verdad?, que se están poniendo en boga. Y no, ahora esto ya no es necesario. No, esto sirvió en su momento, pero ahora no. Ahora lo que conviene es que hagamos unidad entre todos. Bueno, esta unidad es lo que está buscando esa primera bestia que salió del mar, ¿verdad? Ese ecumenismo entre todos los pueblos. Pero ¿es esa la voluntad del Señor? Sí, el Señor quiere unir a todos los pueblos, pero no aquí. Lo hará en su reino. Pero aquellos que han estado viviendo acorde a la voluntad de Dios. No los que han vivido acorde a la voluntad de un ser humano, a doctrinas humanas. Por eso la gran diferencia. Estos no se contaminaron con estas cosas, dice el pasaje. ¿Quiénes son? ¿Es un número simbólico? ¿Es un número literal? Bueno, vamos a ver algunas cosas que nos ayudarán a ver si ahora. Por ejemplo, vamos a citar algunos pasajes donde se habla acerca de ellos. Solo hay 2 capítulos en la Biblia. El capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 14, no hay más, que habla acerca de los 144.000. Y ahí encontramos algunas directrices. Lo que pasa es que la ventaja que tenemos los adventistas es que tenemos un don profético en la persona de Ellen White. Y Ellen White sabemos cómo ella da mucha más, amplía la luz que la Biblia te da. La amplía en todos los aspectos. Por eso es conveniente, y aconsejamos, que se lean los libros de Ellen White. No solo los 5 volúmenes, que van desde Patriarcas y Profetas hasta el conflicto, sino todo el resto, porque todo es inspirado por Dios y todo es útil. ¿Sabéis? Hay cosas que nos dan bofetadas, hay cosas que nos tocan demasiado y no se quiere pues ahondar, no se quiere leer. Por eso no es de extrañar que en las iglesias adventistas haya resoluciones en las cuales se diga que desde los púlpitos no se lea Ellen White, no se lea el Espíritu de Profecía, para no llevar controversia, que solo se lean pues cosas de la Biblia, que nos unan, ¿verdad?, que no levanten ninguna controversia, ¿verdad? Hasta eso hemos llegado, y esto es apostasía, porque veremos cómo aquí se está hablando de un movimiento que nació para dar un mensaje especial al mundo, un triple mensaje, que luego vemos, cuando lleguemos, como no solo son 3, sino que son 4 mensajes, ¿verdad? Pero si eso lo metemos en el cajón, lo tenemos escondido, ¿qué mensaje damos? Somos una iglesia más, de todo ese grupo que se están uniendo para el bien de la sociedad, para tener aquí un milenio de paz. Cuando el milenio no será aquí, el milenio será en el cielo con Jesús. Los que estén aquí no estarán vivos y disfrutando, al contrario, estarán aquí muertos. Fijaros, Apocalipsis 7:4 nos dice,
y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí se nos habla de un número, un número pues que bueno, parece ser que es controvertido, pero lo que decimos, si comparas los pasajes bíblicos con citas de Ellen White, uno se da cuenta de realmente qué es lo que te está diciendo, qué está significando, ¿verdad? Apocalipsis 14:1, que lo hemos leído. Y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente, es decir, estaban sellados por el Señor. ¿Os acordáis de aquella diapositiva que os puse en la última ocasión? En la cual se veía un ángel como con unos rayos sellaba en la frente, algo de lo que podría ser, ¿verdad? Ese sello de Dios aquí en nuestra mente, como convicción, sabemos lo que creemos, no creemos falsedades, creemos en el Dios auténtico y vivimos de acuerdo. Otro pasaje más, versículo 3, que también hemos leído. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí te da una pista. ¿Fueron redimidos de dónde? De entre los que estaban en la tierra. Pero luego veremos en qué momento son redimidos, en qué momento viven estos 144.000. Claro, puede que sean del tiempo de Adán, puede que sea del tiempo de los apóstoles, ¿no? Hay que saber, ¿no?, en qué momento viven ellos. Y otra cuestión, unas citas de Ellen White para saber discernir plenamente quiénes son estos 144.000. Conflicto de los siglos, páginas 706-707. Esta cita ya la usé cuando estudiamos el capítulo 7, pero es bueno redundar en ella, puesto que hoy explícitamente hablamos sobre estos 144.000. Y dice, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen, y de su señal y del número de su nombre. Es decir, aquí está dando unos datos adicionales. Salieron vencedores de una controversia entre la bestia y su imagen. ¿Cuándo es que actúa la bestia y su imagen? ¿No lo estudiamos en el capítulo 13? ¿No estamos en ese tiempo en que ahora está actuando la bestia y está actuando su imagen, que hará que todos hagan imagen a la bestia y la adoren? No estamos en ese tiempo. Entonces, ¿dónde están los 144.000? Pues tienen que estar en nuestros días, no pueden estar antes. Dice más, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144.000, que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz, como el estruendo de muchas aguas, y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. ¿Os acordáis cuando salieron de Egipto y se abrieron aquellas aguas? Ellos pasaron y los egipcios fueron sepultados. ¿No cantó Moisés un canto de victoria? Y María, su hermana, no lo acompañó tocando la pandereta, ¿verdad? Gozosos porque el Señor los había librado. Pues por eso dices el cántico de Moisés y del Cordero, canto de liberación. Ninguno, sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, han vivido una experiencia única. ¿Cuándo se ha vivido una experiencia única? ¿Durante 1260 años? Muchos vivieron esa experiencia. Durante 1260 años, muchos. Pero una experiencia única, en el cual hay un acoso, un ataque para destruir al resto del pueblo de Dios, ¿cuándo será eso? Cuando haya la gran persecución, la gran crisis final, que levantarán a causa de qué, de esas leyes dominicales, etc. Y el que no obedezca será perseguido, será tachado por la sociedad. Y ellos viven esa experiencia, pasan por ella. Y a más vemos
como luego veremos cómo pasan también a través de lo que antes decíamos, las plagas que caen en este mundo. Viven esa angustia de Jacob. ¿Me habré arrepentido de mis pecados? ¿Seré salvo? ¿Habrá una mancha que impedirá mi salvación? Por eso tendrán esa angustia que tuvo Jacob, ¿verdad? ¿Seré acepto ante mi hermano? ¿Me quitará la vida? Y tuvo que lidiar el ángel del Señor con él para darle esperanza. Estás perdonado. Ellos no lo sabrán hasta que vean esa nube. Cuando vean esa nube, sabrán entonces que están perdonados y son salvos. Pero hasta ese momento tendrán esa duda. Sigue más. Dice, estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, el cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Las plagas, las 7 plagas finales, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, han formado un carácter idóneo, semejante al de Cristo, para estar en su presencia. En sus bocas, dice, no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. ¿Es que Cristo dijo, el diablo no tiene nada conmigo? ¿Por qué? Porque no pecó. Pues estos serán sin pecado. Porque los que tengan les serán limpiados, perdonados, y serán perfectos. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre, pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Han pasado esas dificultades. Han pasado hambre, sed, el calor del sol, lo han vivido también ellos, todo eso. Pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Se habrá acabado ya el tormento. Esa crisis que va a venir de 3 años y medio tremenda, que ellos vivirán, se habrá acabado. ¿Estaremos nosotros en ese grupo? Veremos qué nos dice el lenguaje. Antes hemos citado algo también. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Y esta cita es crucial. Es crucial porque, antes lo hemos citado también, muchos dicen, no, es que es un número simbólico. Esta cita nos habla de literalidad. La cita que he leído yo antes. Pronto escuchamos la voz de Dios que sonaba como muchas aguas y que nos daba el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivos, y veis una coma, ¿verdad? 144.000, otra coma, conocieron y comprendieron la voz, mientras que los malvados pensaron que se trataba de un trueno y un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ella aquí hace una distinción. Los santos vivos, 144.000, lo cierra en un número literal, un número exacto. No dice más o menos 144.000, no. Los santos vivos, 144.000, conocieron y comprendieron esa voz de Dios. Es decir, que habla aquí de una literalidad. Además no dice los 144.000 en tono de No. lenguaje claro. Y aparte, no solo está en este libro, está creo que en Mensajes Selectos, está también esta cita, es decir, que se repiten algunos escritos de ella. Y tal como está aquí, los santos vivos, 144.000, literales. Claro, hay la duda, ¿verdad? En la escuela sabática, la duda. ¿Serán simbólicos? Bueno, la Iglesia lo toma como simbólico. Como toma como simbólico, pues, y espiritual las profecías, etcétera, ¿no? No, son literales, son literales. Y un consejo que ella nos da. En Maranata el Señor viene. Es una matutina, 21 de agosto, de su época. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre ¿quién? Los 144.000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Esforcémonos, sí.
¿Qué querías decir? Confiar que en inglés dice The Living Saints, 144.000. El número, El número, lo dice así, 144.000 in number, el número. Es decir, en que inglés lo dice aún más claro. da literalidad también a eso, ¿no? Tendría que haber puesto en la versión española. Está bien. 144.000 en Sí. número, Bueno, sabemos que algunas traducciones en español pues están un poco adulteradas, ¿eh? A veces lo hemos visto cuando hablamos sobre los 6.000 años, ¿no? Que por más de... Y ese más no está en la versión original inglesa, ¿no? Y claro, para dar a entender que, bueno, no son 6, son más, ¿no? Ah, no se te ha oído lo que en decías. inglés dice 144.000 in number. Sí, en inglés dice el hermano Ángel que dice pues 144.000 en number, ¿no? Es decir, el número de 144.000. Es decir, que lo da como literal, ¿verdad? Es interesante esto, ¿eh? Pues bien, Elena White nos dice esto: esforcémonos en estar dentro, de pertenecer a este grupo. No sabemos. ¿Tú sabes si el Señor te llevará al descanso antes o te dejará vivir hasta el final? No sabemos. Pero por si acaso tenemos que mantenernos fieles, ¿verdad? Y hacer su voluntad y predicar el Evangelio y vivirlo y compartirlo. Porque no sabemos. No contaminarnos con esas cosas de las que estamos realmente rodeados, incluso por hermanos que nos instigan a ello, ¿eh? No debemos abandonar el camino. Aunque nos digan, no, es que esto es satánico. No, esto no es satánico. Esto es la obra de Dios. Es el ministerio del tercer Elías que el Señor ha levantado para el último tiempo, ¿eh? Y para muchos no es satánico porque habla de masonería, porque habla de la fecha, porque... Bueno, todo esto el Señor lo está revelando. Y esto es lo que hoy toca predicar. Ya se predicó en su momento, ¿os acordáis de Joseph Wolf? Como él predicó que el pasaje del día y la hora, nadie sabe, estaba mal comprendido, ¿eh? Pero ¿qué pasaba? Que muchos pues no querían que Cristo viniese, y decían, no, es que el pasaje dice que nadie sabe el día y la hora, ni Jesús lo sabe, como hoy. Yo que tengo la red social, ¿cuántos hermanos te escriben? No, es que ni Jesús. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Jesús no es Dios? Claro, si Jesús no sabe, Jesús no es Dios entonces, ¿eh? Pero es que mi Biblia me dice que Jesús es Dios igual, de la misma esencia que el Padre, con el mismo origen, que no hay, es eterno, ¿verdad? Es eterno, por lo tanto, si el Padre lo sabe, Cristo tiene que saberlo. Entonces, ese versículo está mal entendido, está mal explicado, ¿eh? Y eso es lo que Wolf, en su tiempo, intentó corregir, pero se le echaron encima como lobos, como lo que él se llamaba, ¿eh? Lobos, se le echaron encima por ese hecho, ¿eh? Vamos adelante. Dejamos ya los 144.000, creo que ya más o menos está todo claro. Claro, eso es un tema que de ahí podríamos sacar horas de sermón, ¿eh? Pero no podemos, porque solo tenemos que estudiar el capítulo completo y no podemos tener tiempo para eso. Pero vamos adelante. A partir del versículo 6 y 7, se nos dice: entonces vi otro ángel que volaba por el medio del cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan a la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decían a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fijémonos, hemos comenzado el capítulo hablando de los 144.000 que pasarán la crisis final, antes de que Cristo regrese, brevemente antes de que Cristo regrese, y nos vamos otra vez hacia atrás, al momento en que se comienzan a dar el mensaje angélico. ¿Cuándo se comenzaron a dar estos mensajes? ¿Se dieron en los tiempos de los apóstoles? ¿O se dieron en los tiempos de los reformadores? No. Hay un momento puntual en que esos mensajes se dan y la gente los oye. Y muchos, sinceros, los aceptan y los abrazan y los comparten y los predican también, ¿eh? Vamos a verlo todo esto. Estos ángeles, sin duda alguna, son simbólicos. Estos sí que son simbólicos. Porque el mensaje, ¿quién lo da? Mirad qué dice aquí. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿A quién se lo dice esto? ¿A un ángel? Cristo se lo dice a sus discípulos, al hombre, a la mujer creyente. ¿Para qué? Para que vayan y prediquen y hagan discípulos, que se añadan a ese grupo que pueden ser salvos. Es decir, que estos tres ángeles es un simbolismo de un mensaje que el hombre, el ser humano, tiene que compartir con sus contemporáneos y dárselo a ellos también. No son realmente ángeles, aunque el poder de los ángeles está detrás. Y los ángeles, sin duda alguna, colaboran y ayudan. ¿Cuántas vicisitudes no han pasado los que han predicado el Evangelio? Y los ángeles han estado ahí sosteniendo, a veces hasta en persona. Han aparecido ángeles sosteniendo, ayudando a hermanos que han estado dando el Evangelio. Pero el Evangelio solo está encerrado para que sea el hombre el que lo dé, no el ángel. Ellos quisieran, pero el Señor nos lo ha dejado a nosotros. Si amas a tu prójimo, comparte la verdad con él. Esa es la prueba del amor real entre nosotros. Darnos ese mensaje de esperanza. Hay un agudo contraste en la Biblia entre los poderes terrenales y los celestiales. Los terrenales ya vemos que son, ¿qué? Bestias fuertes, feroces, ¿verdad? Pero los celestiales, ¿qué suelen ser? Ángeles. Ángeles con mensajes. Es la diferencia. Juan habla de otro ángel, porque anteriormente en la visión de las trompetas, un ángel anunciaba 3 ayes. ¿Os acordáis? Visión de las trompetas, dice, ¡ay, que vienen 3 ayes! ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? Un ángel, y ahora aquí él está hablando de vino otro ángel, es decir, se añade otro ángel. Claro, ¿cuántos ángeles hay? Son infinitos, ¿verdad? Pero todos trabajan en favor del ser humano. Todos trabajan en nuestro favor, para nuestro bien, para que prosigamos el camino y no nos apartemos de él. ¿En qué tiempo debía darse este mensaje? Antes lo decíamos. Los apóstoles predicaron algo parecido. Mirad, por ejemplo, Hechos 17:31. Mirad, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien ha designado dando fe a todos al haberle levantado de entre los muertos. Es decir, aquí parece ellos que anunciaban un juicio, ¿verdad? Anunciaban. Mirad otro pasaje, Santiago 2:12. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad será la tónica que se usará en el juicio, ¿verdad? Será el reflejo, Otro más, Pedro, en 2 de Pedro 2, 4 y 9, dice, porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno, que es la tierra, los entregó a cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio, entonces el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es decir, ellos hablaron de un juicio, pero ese era su mensaje. Hacen referencia, pero era su mensaje, no. El mensaje de ellos, ¿qué es? Ha venido el Mesías, ha venido Cristo, el Redentor. Convertíos, arrepentíos, aceptarle. Ese era el mensaje. El reino de los cielos está aquí, se ha acercado. Ese era el mensaje. Y era para judíos y era para gentiles. Pero no era este. Aunque sabemos cómo la verdad bíblica está desde el Génesis, ¿verdad? Pero no era este exactamente el mensaje que ellos debían dar. Ahora bien, ¿debía darse en la época de los reformadores? ¿Los reformadores hablaron acerca de esto? Bueno, hubo uno, Martín Lutero, que aseveraba que en unos 300 años vendría el juicio, porque él veía que tal como estaba el mundo, esto ya no tenía salida. Y él estaba convencido que en unos 300 años, y hablamos del 1500, cerca del 1600, ¿verdad? 500. Exacto. En unos 300 años viene, y fijaros, casi lo clavó, porque lo clavó prácticamente, pero no era su mensaje. Su mensaje que era denunciar el poder avasallador que tenía la Iglesia Popular, cómo había deteriorado y cambiado las doctrinas. Este era el mensaje. Por eso él fue allí a Gutenberg y colgó aquellas 95 tesis contrarias a lo que la Iglesia estaba haciendo.
que la Iglesia había deteriorado, había convertido la doctrina de Cristo, la verdad bíblica, en doctrina humana, lo había destruido todo. ¿Este mensaje debía darse en el tiempo de los 144.000? No, porque ese tiempo ya es el final. Ya es el final, es cuando pasan la gran crisis, ¿verdad? Cuando ven caer las plagas, etc. No ese es el momento. Fijémonos que este primer ángel habla acerca de un juicio. El segundo ángel habla acerca de la caída de Babilonia. Y el tercero de la no adoración a la bestia y a su imagen. Entonces, quiere decir que todo esto tiene que ser anterior. El poder de la bestia fue desde el año 538, estamos ya saciados de decirlo, ¿verdad? Hasta el 1798, cuando recibió el ¿qué? Esa herida mortal, ¿verdad? Fue cuando tuvo su protagonismo, por así decir. Es a partir de ahí que debe comenzar el mensaje del juicio y el mensaje de la caída de este poder. A partir de ahí. ¿Sabéis? Cuando en esa época, 1798, el papado sufrió ese azote, hubo gozo. Hubo gozo en muchos creyentes, porque se veían liberados ya de toda esa oposición. Ellos sabían lo que ese poder había estado haciendo durante estos 1260 años. Lo sabían. Y se llenaron de gozo. Y es cuando entonces vino ganas de estudiar libremente la Biblia, sin coacciones, sin impedimentos. Además, se dice que este primer ángel es el mismo que el del capítulo 10, que le dice a Juan que coma el librito, que será dulce en la boca y que amargará luego su vientre. Y esto lo estudiamos en el capítulo 10, ¿verdad? Toma el librito, cómelo. ¿Y qué pasó? Será dulce en la boca. ¿Por qué? Porque había una expectativa dulce. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Pero aquí que llega el día en el cual se está predicando este mensaje, llega el día y Cristo no aparece. ¿Y entonces qué pasó? Amargó el vientre. ¡Qué chasco! ¡Qué chasco tan tremendo!, ¿verdad? Pero, ¿hay alguna profecía en la Biblia que señale el comienzo de estos mensajes? ¿Se me ha saltado una? Falta esta. Sí. La séptima trompeta, quizás. No, Daniel 8:14. Se me ha saltado. Es el siguiente. Es la siguiente, ¿eh? Pues se han intercambiado, ¿eh? Porque primero tenía esta y luego tenía la otra, se han intercambiado. Daniel 8:14 dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Había una profecía, que los hermanos, cuando se dieron cuenta de que aquel poder había sucumbido, y a más allí se añadieron ciertas cosas de las que hemos hablado, el terremoto, aquel de Lisboa, ¿verdad? El día oscuro, la luna como sangre, la caída de estrellas. Todo esto hizo que hubiese hambre por conocer la Biblia, por conocer las profecías. Y había gentes por aquí y por allá, en Europa, en Asia, en diferentes lugares que estudiaban, escribían, predicaban acerca, Cristo viene, Cristo viene. El tiempo se acaba, preparémonos. Muchos lo estaban haciendo. Pero fijaros, dice, él me dijo, 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Esta era una profecía que se tenía que saber que cuando se iniciaba y cuando terminaba. Y sabéis, había hombres, pues aquí en Inglaterra, en Alemania, entre ellos estaba también Joseph Wolf y otros muchos, que predicaban acerca de esto. Pero hubo uno en especial, que estaba ya en Estados Unidos, uno llamado Guillermo Miller, un hombre que, como muchos bien dicen, había sido masón. ¿Sabéis? El otro día me escribieron, es que la Iglesia Adventista parte de la masonería, porque Miller era masón. Sí, Miller era masón. Pero ¿sabéis una cosa? En 1816, Miller se entregó al Señor y se puso a estudiar la Biblia. Estuvo 2 años inmerso estudiando la Biblia. Descubrió esto.
Descubrió que esto partía desde el año 457 con esa orden de edificar Jerusalén, ¿verdad? Y terminaba, según él, en 1843. Y sabéis, dejó la masonería, porque se dio cuenta que una cosa no era compaginada con la otra. Se hizo bautista. Exacto. Pero él abandonó la masonería, es decir, que la iglesia adventista que nació en el 1863 no nació de la masonería, porque tampoco Ellen White ni Jaime White, como se dice, eran masones, aunque tengan aquel sí, obelisco, tiene otro nombre también, ¿no? Un monolito, exacto, un monolito, pero era la costumbre de la época. Ellos, como agradecimiento por la labor que habían hecho por la sociedad, pues les hicieron ese obsequio. Pero no porque ellos eran masones. ¿Cuántas veces Ellen White no habló contra la masonería? Y no incluso el Señor en visión no le indicó unos signos que ella hizo a un hermano que era masón y no quería salir. Y hasta que Ellen White lo saludó con ese signo, entonces él dijo, ¿cómo es posible? Si eso solo lo saben los masones. Y entonces se dio cuenta que el mensaje venía de Dios y abandonó la masonería. Por lo tanto decimos, sí, era masón, pero lo abandonó y empezó a estudiar la Biblia y descubrió esto. Y hubo un movimiento que comenzó a predicar que Cristo venía. Es decir, que comenzaron a predicar este mensaje del primer ángel. Comenzaron a predicarlo. Dice que el santuario será purificado. Hay otra palabra que tal vez determina mejor, que es reivindicado. Reivindicar es, según el diccionario, es colocar las cosas en su debido lugar. Algo que se ha deteriorado. ¿Y no se había deteriorado el santuario? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Echarlo por tierra. Cambió los tiempos, cambió la ley, destruyó el santuario, ¿verdad? Y puso, ¿qué? La misa y tantas cosas, ¿verdad? Pues esto se tenía que reivindicar. Y a partir de ahí esos creyentes reivindicaron la labor del sacerdocio de Cristo como intercesor allá en el santuario. Lo que ellos creían que el santuario era aquí en la tierra. Y de ahí vino el chasco, de ahí vino la problemática, ¿verdad? Ahí vino la problemática. En el Antiguo Testamento sabemos cómo el santuario era purificado en un día en concreto. 10 de Tirre, que era el 7º mes. Era ya terminando el año. Había el gran día del Yom Kippur, en el cual el sacerdote tenía que tomar 2 carneros, uno para Jehová y otro para Azazel, y ofrecer a uno, el de Jehová, ofrecerlo como sacrificio, representando a Cristo, ¿verdad? Y el otro, el de Azazel, que se le imponían las manos, se le imponían los pecados, era llevado al desierto para que allí las fieras lo devorasen, ¿verdad? Representando al diablo cuando durante el milenio va a quedar aquí atrapado durante 1000 años sin poder ir a ningún otro lugar. Esto es lo que representaba. Y era un día de juicio. Ellos lo descubrieron. El Yom Kippur era juicio sobre el pueblo. El que no estaba alistado con el Señor, que había confesado sus pecados, podía ser eliminado del pueblo. Por eso el pueblo tenía que estar purificado, preparado para ese día. Y ellos se dieron cuenta que esto era el juicio. Y en esa época, ese día de juicio, el Yom Kippur, caía en el 22 de octubre de 1844. Y esto, ¿sabéis quiénes los descubrieron? Los, seguidores de Miller. Se dieron cuenta que Miller se había equivocado en un año, y dijeron, no, es que esto no termina en el 43, sino que termina en el 44. Entonces se dieron cuenta que la fecha era esta. Pero claro, ellos estaban convencidos que es que Cristo venía, y no era eso. Luego entendieron. ¿Por qué? Porque llegó la fecha, y ¿qué ocurrió? Cristo no vino. Pero ellos se dieron cuenta que habían estado predicando un mensaje, y que ese mensaje era aceptado por muchos, pero rechazado por la gran mayoría. Y la gran mayoría eran iglesias relacionadas con Roma o hijas de Roma, por así decir. Se dieron cuenta de eso.
Y bueno, ellos aquí aún no sabían la verdad del sábado, ni sabían muchas verdades que hoy la Iglesia tiene, ¿verdad? Pero comenzaron a predicar este mensaje, ¿eh? Y bueno, la cuestión es que, sabéis, hubo un número allá en América como de 135.000 personas que aceptaron este mensaje. Cuando comenzaron a predicar la hora del juicio viene. 135.000 personas. ¿Eh? Y luego, pues, ellos continuaron predicando incluso el segundo mensaje, que el segundo mensaje, versículo 8, dice: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino y del furor de su fornicación. Ellos sabían que todas esas iglesias tenían doctrinas erróneas, que eran, por así decir, seguidores de Babilonia. Ellos lo sabían. Y sabéis, muchos de esos que estaban en esas iglesias no querían hacer caso de este mensaje. Pero ellos en el verano del 44 predicaron este mensaje. Y muchos se añadieron, pero otros no quisieron saber nada. Es interesante, es que la historia de la Iglesia es interesante, desde luego te llena el leerla. Luego, ellos se basaron en unos pasajes. Mirad, Levítico 16. Es algo que ahora estoy haciendo en el año bíblico, que propone Sam, en el grupo. No sé si lo seguís muchos, pero yo lo estoy haciendo y desde luego hoy hemos llegado al 23 ya, al Levítico 23. Dice: y hará expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones y de todos sus pecados. De la misma manera hará por el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es decir, ellos, estudiando estos pasajes, se dieron cuenta pues que había un juicio, que venía un juicio, y que ese juicio tenía una fecha, que ellos pusieron, pues, según el calendario judío, pues, que caía en el 22 de octubre de 1844. Luego vieron también este pasaje, Daniel 7, del 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y el anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones estaban delante de él. El tribunal se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, aquel cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado de las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que no terminará y su reino no será destruido. Es decir, aquí hablaba de un juicio, pero ¿antes de qué? De la venida de Cristo. Había un juicio, y ellos se dieron cuenta, pues realmente hay un juicio y es la hora del juicio. Esta fecha es cuando realmente comienza ese juicio, ¿verdad? Y luego vieron este pasaje, que es tal vez el más explícito. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, se dieron cuenta que había un primer apartado del juicio que comenzaba por los salvos, desde Adán hasta el último ser vivo, el último persona viva de este mundo, creyente lógicamente, pero que cuando Cristo viniese ese juicio ya finiquito, y así se sabía quiénes iban a ser salvos. Por eso dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen?
Porque esos pasarán en el segundo apartado del juicio, que será durante el milenio. Los que pasen ahí no serán salvos, vivirán la muerte segunda. Vivirán la muerte segunda. La sufrirán, mejor dicho. Vieron pasajes como este: porque no entró Cristo en el santuario hecho por manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se dieron cuenta, después de todo ese chasco que padecieron, que había otro santuario y que Cristo había penetrado en él y que por lo tanto comenzaba el juicio allá y comenzaba la reivindicación de ese santuario. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una puerta abierta. Esa puerta es la que vio esa iglesia de Filadelfia, una puerta abierta que demostró pues que ahí había una función que el cielo estaba haciendo por el hombre. Y es cuando ligaron entonces todas estas ideas, ¿verdad? Apocalipsis 11:19, que también lo estudiamos: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su convenio fue vista en su tiempo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo, etcétera, etcétera. Todos esos pasajes son los que a ellos les dieron la seguridad de que había un juicio, que comenzaba en 1844, y ese juicio aún está prosiguiendo. Aún hoy estamos dentro de este juicio. Bueno, hay quien dice que el juicio de los vivos termina pues brevemente, sobre el año 24 o así dicen, ¿no? Que luego pues habrá pues 3 años y medio de juicio de los vivos, de los muertos hasta es lo que se dice, hasta el año 24 de los muertos, y de los vivos será del 24 al 27. Hay quien habla de esto. Bueno, son cosas que hay que estudiar, meditar y ver, pero la cuestión es que el juicio terminará cuando termine, ¿qué? El tiempo de gracia del cual antes hablábamos. Ahí finalizará este juicio. Y ellos predicaron el primero, y predicaron el segundo: ha caído Babilonia, y prosiguieron con el tercer mensaje. Versículo 9. Y el otro ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe su marca en su frente, en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios. Ese es un mensaje que ellos también predicaron, pero ¿sabéis? Este mensaje estaba reservado para ahora. Porque es ahora cuando hay que predicar no solo el primero o el segundo, sino también el tercero. Y es ahora cuando el cuarto tiene que unirse, porque el cuarto, ¿de qué está hablando? Está hablando de la caída de Babilonia, ¿verdad? De salir de ella, pueblo mío, porque ahora es el momento. Y este es el mensaje que hoy se debe dar al mundo. Aunque lo triste es que a veces este mensaje se da así superficialmente, solapadamente, escondidamente. Que claro, si das este mensaje, tú tienes que decir quién es esta Babilonia que cae. Tienes que decir: esta Babilonia es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que ha hecho todo lo que ha hecho y está pidiendo perdón, pero eso es mentira, porque la Iglesia no cambia, como dice Ellen White. Tienes que decir eso, y sabéis, eso desde aquí, desde un púlpito, en una iglesia, no se puede decir, por los pactos que hay para recibir subvenciones, etcétera, etcétera. Callemos. Entonces este mensaje solo se da a nivel particular. Un estudio bíblico, y a veces, porque estos estudios también se han sustituido por otros que se llaman la fe de Jesús, que son laik, que no hablan de estas cosas, no se mojan en eso. Y esto es lo triste. Y sabéis, ellos descubrieron, estudiando esto, la verdad del sábado, lo que antes decíamos. Raquel Ox y otros comenzaron a escribir, a guardar el sábado, y hicieron publicaciones, y ellos leyeron y se dieron cuenta que había un sábado por guardar. Leyeron Hebreos, ¿verdad? Queda un reposo para el pueblo de Dios, etcétera. Y se dieron cuenta y predicaron la hora del juicio y predicaron la verdad del sábado. Porque ¿qué dice el pasaje? Dice: temed a Dios y dadle gloria, porque a la hora de su juicio ha llegado, y adorad ¿a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar
y las fuentes de las aguas. ¿Qué hizo cuando terminó de crear el cielo, la tierra y el mar? Descansó en un día especial que bendijo, y será santo por siempre. No es que el sábado hoy no, hoy el domingo, sino cualquier día da lo mismo. Somos salvos por gracia. Sí, claro, la gracia de Dios es gratuita, pero el Señor nos exige, nos demanda de nosotros que seamos obedientes a sus requerimientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos no son gravosos, es un gozo cumplirlos, andar en ellos. De todas estas cosas se dieron cuenta ellos. El predicar esto, la caída de Babilonia, el predicar esto, el tercer mensaje, en el cual dice, si alguno recibe su marca, sabemos que la marca de esta iglesia apóstata es el domingo. Y es el día pues que la mayoría de los protestantes, queriendo sin querer, se reúnen, adoran al Señor. Bueno, porque resucitó el domingo, etcétera, lo aceptan también. Pero no se dan cuenta que están haciendo eso, haciendo homenaje a Roma, siguiendo los caminos de Roma, no se dan cuenta de eso. No es que el sábado solo era para los judíos. Cuando Jesús dijo, el sábado por causa del hombre es hecho. ¿Adán era judío? Faltaban más de 2000 años para que viniera el primer judío que fue Abraham. Faltaba mucho. Por el hombre fue hecho el sábado. Y cuando leemos la escritura que dice que allá en la eternidad de mes en mes, como dice Isaías 66, y de sábado en sábado iremos a adorar ante el Señor, quiere decir que hay perpetuidad en ese día. Que no ahora sí, ahora no, ahora otra vez, ahora no, no. Sí siempre. Pasa que el hombre, engañado por el diablo y haciendo sus doctrinas, pues lo dejó de lado, ¿verdad? Los que lo obedecían, muchos de ellos, pues ponían unas leyes tan atroces que era imposible guardarlo, que es lo que hacían los fariseos, etcétera, ¿verdad? Y Jesús tuvo que decir, no, es que no es así, es asá. Es lícito hacer bien en sábado. No, eso es trabajar, eso... por eso querían matarle, ¿no? Porque traspasaba, según ellos, el sábado. Pero el sábado ha quedado ahí para la eternidad. Vamos adelante. Estos mensajes se dieron en su momento y aún hoy tienen que seguir dándose. Pero fijaros, después de estos mensajes dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué mandamientos son? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Qué le dijo al joven rico? ¿Los mandamientos sabes? No hurtes, no mates, etc. ¿No le definió los mandamientos? Pablo en Romanos no define los mandamientos del adulterio, etc. Como dando vigencia aún a esa ley. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero también se dice, y oí la voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados de los de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Su espíritu descansará y sus fatigas y las obras con ellos siguen. Es decir, que después de estos mensajes habrá una crisis que hará que cuando estas dos bestias que estudiamos se unan y dictaminen estas leyes dominicales, será todo para ir en contra del pueblo de Dios. Claro, a la sociedad harán ver que todo es para el bien común. Todo es como esto del reciclaje, etcétera, etcétera. Todo para el bien común, ¿verdad? Pero vemos lo que hay detrás, ¿no? Todo ese laudato si, ¿verdad? Toda esa treta diabólica, en definitiva. Pues esto es lo que sucederá. Esto es lo que sucederá. Muchos, como antes decíamos, serán llevados al descanso, porque serán perseguidos. Por eso el lenguaita aconseja el salir de las ciudades, en cuanto podamos. Sobre todo, cuando salga la ley dominical, salid de las ciudades. Ir a los pueblos pequeños, a los campos, trabajar la tierra si conviene.
para no tener que estar en la ciudad, que habrán los problemas. Bueno, Gerona es pequeña. Gerona es una ciudad pequeña que aquí poco problema hay. Pero vamos a Barcelona, vamos a Madrid, manifestaciones constantes, bueno, y aquí, ya si vas a ciudades más grandes, Nueva York y otros lugares, ¿verdad? Manifestaciones constantes, violencia, racismo y tantas cosas. La ciudad no es un lugar seguro para el cristiano. Es un lugar para ir a predicar, pero no es un lugar para vivir. Y teníamos que salir. Por eso cuando salga esa ley dominical tenemos que marcharnos de aquí. Pero ir a ellas a predicar. ¿Qué hacía Enoc? ¿Os acordáis? ¿Dónde vivía? ¿En la ciudad? No, vivía en la montaña, en la naturaleza. E iba a la ciudad a predicar. Cuando acababa, volvía a su lugar. Así lo hizo. Sigue el pasaje. Dice, entonces miré y vi una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y así es como se presenta aquí, en esta diapositiva, Cristo, viniendo con esa corona de Rey de Reyes y con esa hoz aguda, ¿verdad?, para cosechar la tierra. Y del santuario dice que salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar y la mies de la tierra está madura. Ha llegado esta hora en que Cristo viene con sus miriadas de ángeles, junto al Padre también, y a recoger todos esos frutos. Los que estarán vivos, que serán esos 144.000, y todos los que habrán fallecido a través de las épocas. Todos esos sepulcros, cuando oigan la voz de Dios, se abrirán, como se abrieron esas primicias en el momento en que Cristo murió en la cruz, como garantía. Y esos es a los que el Señor vendrá a cosechar, para llevarlos con ellos, con Él, allá en el cielo. Pero habrá otros. El pasaje continúa. Dice, después, en el versículo 17, dice, después otro ángel salió del santuario que está en el cielo. También tenía una hoz aguda, afilada. Y del altar salió un otro ángel que tenía poder sobre el fuego y gritó a gran voz al que tenía la hoz afilada. Toma tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel pasó su hoz afilada por la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Bueno, yo decía que esto llega hasta el 2031, no va más allá. Va hasta el 3031. Va hasta el momento del lago de fuego, ¿verdad? Cuando ya todos los no creyentes, los malvados, incluyendo los ángeles y el mismo diablo, serán echados en el lago de fuego y azufre. Pero claro, hay quien dice, bueno, porque claro, parece que esto pues tiene que quemar siempre, ¿no? Tiene que quemar por siempre, el fuego eterno, ¿no? El infierno. Bueno, ¿por qué se le llama eterno? Se le llama eterno porque viene de Dios, ¿no? Sodoma y Gomorra aún están quemando. Se quemaron en un momento, ¿verdad? Se quemaron, se apagó el fuego, que era un fuego eterno. ¿Por qué? Porque venía de Dios. Pero hizo su obra y consumió y se acabó. Cuando este fuego consuma, lo que hay que consumir se apagará. ¿Y por qué debe hacerse eso? Debe hacerse porque dice que no andaremos y pisaremos las cenizas de ellos. Es decir, que la tierra será nuevamente recreada por el Señor. Y luego viviremos donde ha estado ese lago de fuego. Viviremos por siempre, sin lago de fuego. Viviremos ahí por siempre. Por eso no puede ese lago estar quemando siempre. ¿Sabéis? Hay quien dice que ese fuego durará 1000 años, el 8º milenio. No sé, son especulaciones que están ahí. Personalmente me gustaría estudiarlo, no lo veo claro, porque lo que lo señala la semana de 7 días o los 7 milenios es una cosa la semana de la creación, otra cosa el candelabro, ¿verdad? Otra cosa pues trabajar la tierra 6 años y el 7º descansar, etcétera, etcétera. Pero se habla de 7, no de 8. Bueno, hay quien dice que será un milenio entero en el cual ellos estarán quemando. Bueno,
Son cosas que hay que estudiar y que supongo que el Señor irá revelando en su momento, ¿verdad? Dice, y el versículo 20 para finalizar, dice, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, que son más o menos unos 300 kilómetros. Claro, ¿qué quiere decir esto? No sé, yo solo sé que 1 y 6, ¿cuánto suma? 7. 7. ¿Y 7 qué es? Plenitud, ¿verdad? 7 es definitivo, 7 es no hay más, ¿no? Es decir, que quemarán ahí, se acabará y punto, y nunca más. Bueno, pues en síntesis, esto es lo que nos depara el capítulo 14. Nos habla acerca de la promesa que reciben esos 144.000, luego se habla de ese mensaje que comenzaba ya en 1844, no uno, sino 3 mensajes, que ninguno eliminaba al otro, sino que los 3 eran válidos, aún hoy, y luego veremos cuando lleguemos al 18 cómo se añade otro, con otro mensaje que dice que llena toda la tierra, un fuerte clamor, el capítulo 18. Y finalmente hemos visto pues la cosecha para unos y la destrucción para otros. Las uvas es como señal de los malos, de los no creyentes, los impíos, ¿verdad? Las uvas. En cambio el trigo es señal pues de los hijos de Dios, ¿verdad? Bien, pues que el Señor nos ayude pues para que comprendamos estas cosas, que no tengamos temor en estudiarlo, puesto que el Apocalipsis es eso, es una revelación que el Señor nos da. No es un libro para decir, como nos dice en la Iglesia Católica, tú hablas con cualquier cura, no, el Apocalipsis ni lo toques, es prohibitivo, eso no lo entiende nadie, ¿no? Se puede entender, Sabemos que hay cosas que tal vez aún están ahí, Hablábamos de los 24 ancianos. Bueno, he encontrado una cita de Ellen White sobre los 24 ancianos, que sabéis que dice que son ángeles fuertes. Ángeles fuertes. Tengo la cita, Son ángeles fuertes, dice ella. Que los hay que dicen, no, es que son redimidos de la tierra. Claro, según versiones, mi versión no dice redimidos de la tierra, dice que los has redimido y tal, como parece ser que sean pues seres de otros mundos, etc. Y Ellen White dice que son ángeles fuertes. Fijaros, es tremendo. Y lo tengo en el móvil, Me gustaría hasta sacarlo, pero para no quitar más tiempo lo haremos en otro momento. En el próximo capítulo nos iniciaremos ya en las 7 plagas finales. Se hará una introducción, es un capítulo corto, introductorio, y luego pues iremos estudiando las plagas, llegando a esa incluso del Armagedón. Si será literal, si será simbólica, bueno, lo veremos. Las plagas todas son literales, eso es impepinable. Que el Señor nos ayude pues, para que tengamos confianza en Él, tengamos confianza en estudiar su palabra, porque sabemos cómo Él dirigirá. Y Él nos dará la luz para saber qué creer y hacia dónde ir. Y no ser movidos, ¿verdad? No ser movidos, a pesar de tantas dudas y tantas cosas que hay. No sé si quedaba algo. Bueno, esto es el final. Dice, despiértense las naciones, en Joel 3, 12 y 13. Suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, pisad, porque el lagar está lleno, rebosando las uvas, porque mucha es la maldad de ellos. Bueno, esto hace referencia al lago de fuego. Venid, echad la hoz. El valle de Josafat. Bueno, todo eso hablaremos cuando lleguemos ya en su momento. Que el Señor nos ayude. Vamos pues, si os parece, a ponernos en pie, hacer una oración, finalizar. Señor y Padre, te damos gracias un sábado más porque hemos podido estar aquí junto con los hermanos aprendiendo de ti. Gracias por la escuela sabática, gracias también por estas palabras ahora en el capítulo 14 de Apocalipsis. Te rogamos, Señor, pues que todo esto quede en nuestra mente para que realmente sepamos lo que creemos, y lo vivamos y sepamos también compartirlo con otros que tal vez están en errores de traducción en cuanto a todos estos hechos. Señor, ayuda a tu pueblo para que despierte, a nuestros hermanos que están allá en las iglesias oficiales, Señor, que se den cuenta del tiempo que vivimos,
que tú estás por venir, que hay un mensaje que marca el momento en el cual tú vas a venir a buscarnos. Señor, ayúdanos pues para que seamos esos portaluces y que sean muchos, Señor, como en aquel movimiento que hubo en 1844, sean muchos los que te abracen, aunque sabemos que la verdad es que solo un resto quedará. Pero, Señor, que podamos ser de ese grupo, que podamos estar en pie. Si es tu voluntad, que pertenezcamos a los 144.000, y si nos vas a llevar al descanso antes, por el motivo que sea, Señor, que muramos en la fe en nuestro Redentor. Que tu paz, Señor, quede con nosotros. Ayúdanos a guardar tu sábado como es debido, y ayúdanos a hacer tu voluntad y perdónanos todos nuestros pecados. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.